Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a Resurrección. Vamos a estudiar la sexta parte de esta serie que hemos titulado Él te llama. Y dentro de los llamamientos que hemos estado hablando, vamos a hablar de un llamamiento muy hermoso, este llamamiento que Dios nos hace. Bueno, todos los llamamientos que el Señor hace, los hace con un propósito. Él no llama a alguien y ya cuando llegas te dice, no, solo quería llamarte. Y siempre que hace un llamamiento es para darnos algo, para hacer algo en nosotros o por nosotros. Eso lo vemos nosotros a través de toda la Escritura. Hemos usado algunos versículos bíblicos y hemos dividido en ya esta sexta parte, porque hemos estado hablando de por lo menos 6 llamamientos diferentes que Dios hace. Pero este llamamiento me gusta muchísimo porque se llama Me servirás. Y tiene mucho que ver con todos los que conocemos a Dios y aún los que no le conocen. Me refiero a las personas que no profesan ninguna religión o que dicen que son evangélicos, pero no lo son. Que dicen que son católicos, pero no lo son. O que dicen que son cristianos, pero no lo son. Es decir, todos de alguna manera tenemos que saber que servimos. Es un gran error decirle a alguien, el que no sirve, no sirve. Pero eso no, eso es un adagio, una frase que en el mundo se utiliza, refiriéndonos o queriendo decir que el que no sirve en tal cosa, no sirve para nada. Pero no es totalmente cierto, es un error decirlo o pensarlo de esa manera, porque por la Biblia encontramos nosotros que todos nosotros tenemos una utilidad, todos tenemos una razón de ser. Este hombre llamado Josué, en el capítulo 24 de su libro, o mejor dicho, del libro que lleva su nombre, dice una frase que es bastante famosa. Mi casa y yo, bueno, literalmente dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero dentro del contexto de esa frase muy famosa, él dice algo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, y es que dice, escojan ustedes a quién van a servir. Fíjese, él no dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Él dice, ustedes van a servir. Solo que tienen que escoger a quién quieren servir. Si a los dioses que están del otro lado del río, refiriéndose a fuera de la tierra prometida, por decirlo así, o a los dioses que están en la promesa, perdón, no a los dioses, al Dios que nos dio la promesa, o el Dios que está en la promesa, que es la promesa. Entonces esto a nosotros nos da la enseñanza que todos nosotros estamos en servicio, todos. Solo que unos hemos escogido esforzarnos por servir a Dios, aunque seguramente no lo hacemos del todo bien. Pero en eso estamos, tratando de servir al Señor de la manera que nosotros creemos que a Él le agrada, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, servimos a Dios de la manera que a nosotros nos agrada. Pero esos son otros 20 pesos, dijera alguien por ahí. Pero otros han escogido no servir a Dios. Y ellos creen que no están sirviendo para nada, pero claro que sirven. Faraón no estaba en el fluir de Dios, pero al final fue un instrumento que Dios usó. Y Faraón, usted sabe que es como un tipo del enemigo, del diablo, de Satanás. Nabucodonosor, que llevó esclavo, cautivo al pueblo de Israel, por decirlo de esa manera, también fue un servidor del Señor. De hecho, la Biblia dice, refiriéndose a Nabucodonosor, dice Nabucodonosor, mi siervo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicarte? Cuando la Biblia menciona de que nosotros debemos de servir a Dios, no es una referencia a que sea el único servicio que hay.
Claro que no. Podemos servir del otro lado o al otro lado. Si no servimos al bien, servimos al mal. Jesús lo dijo de una manera más enfática y probablemente más dura cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Otro de los conceptos equivocados en cuanto al servicio, no solamente es un gran error pensar de que el que no sirve a Dios no está sirviendo para nada. Sí está sirviendo. De igual manera, el pensar que el servir a Dios solamente se puede hacer dentro de las cuatro paredes o en la iglesia es igual de equivocado que el pensar que el que no sirve a Dios no está sirviendo. Claro que está sirviendo. Y claro que se puede servir a Dios fuera de las cuatro paredes. De hecho, yo creo que ese es el servicio que más observa Dios. Mire, no le estoy diciendo que es una doctrina, pero yo me inclino a pensar que el servicio fuera de la congregación es el servicio que a Él más le interesa, o que, mejor dicho, más observa. Porque dentro de la congregación, el apóstol Pablo lo dijo. Él dijo: ustedes sirven como sirviendo al ojo. Es decir que cuando el apóstol Pablo estaba presente, su comportamiento en cuanto al servicio era diferente que cuando él no estaba cerca. Y entonces nosotros de ahí podemos partir el nombre de este tema, que se llama Me servirás. Es decir, que Dios está empeñado, por decirlo de alguna manera. Él está decidido, Él está deseoso, Él está, no te puedo decir necesitado, porque Dios no necesita nada. Aunque la Biblia marca que Jesús necesitó en un momento agua, necesitó comida. Pero por decirlo de una manera, Él está deseoso de que tú le sirvas a Él. Por esa razón Él te dice en esta noche: tú me servirás. Quiere decir que no vas a servirle de tropiezo a nadie. Quiere decirle que tú no vas a servir de división. Tú no vas a servir de un mecanismo de defensa, de fuerza opuesta o de viento en contra, sino al contrario, tú vas a ser de los que Él en este último tiempo va a usar. Y esto no solamente lo hablo desde el punto de vista congregacional o desde el punto de vista religioso, o como les dijera yo, los que conocen a Cristo. Pues no, le estoy hablando incluso a las personas que ahora pueden estar viendo este video y dirán: pero yo no soy cristiano, yo lo conozco a Él, pero igual estoy con la curiosidad de escuchar qué dice. Pues déjame decirte que Dios está diciendo que tú le vas a servir. Ahora, voy a usar, hay muchos versículos que podemos usar como una referencia en cuanto al deseo de Dios de que tú y yo le sirvamos. Pero voy a usar, por cuestiones de didáctica o por cuestiones de enseñanza, por cuestiones de ministración, el ejemplo de Moisés. Estoy hablando de Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo voy a volver a leer, pero con estos lentes. Le voy a poner a usted estos lentes que yo quiero que usted vea las cosas. Dice, Él está haciéndole un llamamiento a Moisés y le está diciendo: Moisés, ven. Es un llamamiento. Ven, por tanto ahora, y te enviaré, le dice. Y le sigue diciendo: a Faraón te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, yo como primer punto quisiera solamente usar dos aspectos de este llamamiento. Porque estamos viendo cómo un hombre, oiga por favor, cómo un hombre que no tenía un conocimiento pleno de Dios, como algunos de ustedes que me están viendo. Usted puede que a lo lejos conozca a Dios, o puede ser que conozca mucho de Dios. Moisés era hebreo, pero hubo un tiempo que se separó de la cultura hebrea, o se separó del fluir hebreo, porque él estuvo viviendo en Egipto. Puede que usted conoce al Señor, pero ahora viva como un mundano.
Puede que usted tenga principios cristianos porque su familia anterior, me refiero a su papá, a su mamá, a sus abuelos, fueron cristianos, tal vez servidores de Dios, pero usted está viviendo como que fuera mundano, está en Egipto. Pero déjeme decirle que usted está bajo promesa. Aunque usted no lo quiera, aunque usted no lo entienda y aunque usted no lo provoque, Dios tiene una promesa para su vida. Y la promesa es que usted le va a servir a Él. Probablemente en este momento usted esté sirviéndole al enemigo. Tal vez está sirviéndole, proyectando chismes, murmurando sobre alguien, siendo un originador de pleitos o hablando malas palabras, viendo cosas que no debe, peleando con alguna persona, en enemistad con algún familiar, o probablemente tomando, fumando, drogándose, vendiendo drogas, adulterando, fornicando. Es decir, puede que usted esté en este momento como Moisés estuvo. Moisés estuvo un tiempo viviendo en Egipto, pero él era hebreo. Él por dentro era hebreo, pero su exterior vestido parecía egipcio. Y hay algo que tú no vas a poderte soltar, como yo me soltara de estos lentes y los tiro, como me puedo soltar de este reloj, me lo quito y lo tiro. Hay cosas que no podemos nosotros despegarnos, y una de ellas es lo que somos o el propósito de nuestras vidas. Dios me ha inquietado para que en esta noche yo te diga que tú le vas a servir a Él, aunque probablemente en este momento no estés sirviéndole a Dios, pero sí estás sirviendo, pero no a Dios, pero sí estás sirviendo, pero no a Dios, pero sí estás sirviendo, pero no a Dios. Es decir, que eres útil, tienes dones. Dios te ha dado buen entendimiento de la palabra. Te ha dado buena receptibilidad, no sé si se dice, buena recepción, buena capacidad para memorizar, o eres buen adorador, o tocas algún instrumento, o te gusta trabajar, porque no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos oídos en el reino de Dios, en el cuerpo del Señor. Probablemente tú tengas un corazón grande para poder dar, o tú tengas muy buenas manos para poder servir, cocinar, hacer. Es decir, no importa en qué aspecto de la vida cristiana Dios quiera que tú estés, pero Él quiere que esto que tú tienes, esos dones, esa facilidad que tienes para tratar a la gente, esa facilidad para hacer negocios, ese carisma que tú crees que lo recibiste en la universidad porque te enseñaron pedagogía, te enseñaron cómo tratar a las personas, estudiaste marketing, estudiaste inglés, es decir, tú crees que esa capacidad viene de los hombres, pero no. El apóstol Pablo lo dijo claramente: nuestra competencia, nosotros somos competentes por Él, no por nuestros propios medios. Esto te debe de anunciar que Dios va a usarte. Dios quiere usarte. En un momento de la vida de Moisés, él estaba en el palacio y tuvo un problema muy fuerte viviendo como egipcio. Y algo que me gusta mucho es que en tu vida vas a tener reacciones que son muy buenas. Por favor, usa unos minutos, unos segundos, para recordar las acciones buenas que tú tienes en mente. Aquella vez que tú ayudaste a aquel matrimonio, a aquella persona, a aquella pareja, a aquella amiga. Aquella vez que hiciste esto, que le regalaste esto, que compraste lo otro. Aquella vez que cargaste aquel bulto, o aquella vez que escuchaste a alguien y lo abrazaste porque estaba llorando. Esas reacciones son las reacciones de tu verdadera naturaleza. Lo que pasa es que estás en el lugar equivocado. Lo que pasa es que estás en el lugar en donde no deberías de estar. Pero aún en ese lugar va a brotar lo que realmente tú eres. En el caso mío, yo, por mucho que estuviera en los puntos de droga, en las ventas de droga, en las cantinas, en los bares, en la calle, en donde sea, siempre yo andaba que tenía un plástico para taparme en las noches. Si había alguien, un niño, una mujer o alguien que yo miraba que era menor, fuerte que yo, algo, le iba a dar el plástico y se me quedaban viendo.
Porque en ese ambiente es el egoísmo, es el robo, el ser el más fuerte, es el que sobresale. Pero cuando llegas tú siendo diferente, la gente te mira porque estás en el lugar equivocado. Óyeme, estás en el lugar equivocado. ¿No te has dado cuenta de eso? Por eso algunas reacciones que tú tienes, dices, pues chica, ¿qué onda va lo que hice? No eres puramente maldad. Eso solamente es el exterior. Lo que pasa es que tienes un vestido que no es el que deberías de tener. Moisés un día viviendo de esa manera tuvo un gran conflicto. Dios va a llevarte a un gran conflicto. Te vas a dar cuenta viviendo ahí en Egipto que Egipto no es para ti. Te vas a dar cuenta que a pesar de que tengas abundancia, que seas muy inteligente, siempre lo he dicho, no va a llenar tu corazón. No te va a satisfacer. No te va a hacer sentir completo o completa. Pero un momento en su presencia, dijo aquel cantor, o mejor dicho, como dice David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y por qué en sus atrios? Debería decir, es mejor un día en el lugar santísimo que 1000 fuera del lugar santísimo. No, dice, porque es mejor un día en tus atrios. Los atrios son la parte más lejana del lugar santísimo. Está el lugar santísimo, pero antes de llegar al lugar santísimo, que es el lugar en donde está Él, como una alcoba, está el lugar santo, que podría ser la sala. El lugar santísimo podría ser la habitación, el lugar privado, donde solo llegan los esposos o los más cercanos, donde no entra la gente. En la sala, que es el lugar santo, puede entrar, no todos, pero más o menos algunos. Pero al garaje o a la puerta entra cualquiera. Ahí, dice David, es mejor estar allí donde entra cualquiera que no entrar. Ahora, ¿por qué? Porque en el lugar que se le conoce como el atrio está el lavacro y está el altar de bronce, en donde se perdonan los pecados. Moisés era una persona que había hecho mucha maldad. Y cuando digo que había hecho mucha maldad, no me refiero únicamente a haber matado a aquel hombre defendiendo a un su paisano. Me refiero que de alguna manera Moisés tuvo que someterse a la idolatría de Egipto. Es decir, usted sabe que los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses, en Horus, y creían en Ra, creían en muchos dioses. Y obviamente, no lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos, hablando de Moisés, que él dice que se hizo experto, dice, en la vida, en las enseñanzas, en las clases que tenían los egipcios. Él fue educado, él fue criado en todas las artes de los egipcios. Y dentro de esas artes estaba el politeísmo. Ahora, el punto que medular al cual me quiero asentar un momento es cuando el Señor, en medio de su caminar, se le aparece y le hace un llamamiento. Y como esta serie se llama Él te llama, y este momento o esta clase o esta rema o esta predicación o esta enseñanza, como usted lo quiera tomar, se llama Me servirás. Ahora, note por favor que Moisés lo llamó. Perdón, dicho, Dios llamó a Moisés. Ahora, aquí hay dos preguntas que debemos de formularnos. La primera es, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué lo llamó? Hermano, amigo, Dios te está llamando. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, Dios te está llamando. Mira, Dios te está llamando. Está usando a Julio González, pero mañana va a usar a otro predicador. Y pasado va a usar a una estación de radio. Y después va a usar a un tratado. Después va a usar a un rótulo en una camioneta. Después va a usar a un cartel gigante. Es decir, Dios te está llamando. Eso no son anuncios, no son casualidades. Son llamamientos de Dios a tu vida. Pero ¿para qué lo está llamando? ¿Para qué Él te está llamando? Aprendamos algo. En este versículo, capítulo 3, versículo 10 del libro de Éxodo,
le dice el propósito por el cual le está llamando. ¿Para qué? Y le dice claramente, porque yo te voy a enviar a Faraón. Fíjate pues, de donde él estaba saliendo, de donde él estaba cerca, ahora lo iba a mandar de vuelta al mismo lugar, solo que con diferente ropa. Miren qué interesante. Por favor, quiero que me siga. Porque aquí no es cuestión de que salimos del mundo como muchos religiosos, perdónenme que se lo diga, pero hay muchos religiosos que no se sientan a la par de prostitutas, lesbianas, no se sientan a la par de marihuaneros, drogos, narcos, homosexuales. Ay Dios, un hermano caído, ese que está ahí es caído, hagámonos para acá, ni le hablen, ni lo saluden. Hay gente que ni siquiera le habla a otro porque se fue de la iglesia. ¿Puede creer usted semejante cosa? No le hablen a fulano, no le hablen, y somos cristianos. Mire, yo le quiero decir algo, amado hermano, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el Señor llamó a Moisés y lo llamó y le dio un propósito. Este es el punto. Lo llamó y le dio un propósito, y aquí dice claramente: te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques a mi pueblo de Egipto. Es decir, que Moisés vivió en Egipto un tiempo, conoció a Faraón, conoció esa cultura, conoció lo que bebían, lo que comían, las fiestas que tenían, conoció los ídolos que adoraban, conoció los prostíbulos egipcios, las mujeres fáciles, conoció todo lo que corresponde a la cultura de ellos. Pero quería Dios enviarlo al mismo lugar. Eso no lo estoy diciendo yo, por favor, lo está diciendo la Biblia. Yo te voy a enviar a Faraón, le dice, pero ahora te voy a enviar a que libertes a mi pueblo. Es decir, que él no había entendido que el tiempo que estuvo metido allí le estaba sirviendo de preparación. ¡Ale, gran hermano! Que el tiempo que estuvo Moisés ahí metido, él estaba recibiendo los archivos cual computadora, recibiendo los virus, porque eso iba a crearle antivirus. Usted sabe que cuando crean un virus, primero crean un antivirus. Dicen por ahí que antes de crear el COVID-19 crearon la vacuna. No me pregunte a mí si es cierto o no. Pero lo que sí es cierto es de que eso que había vivido Moisés, eso le iba a servir a él. Por favor comprenda que todo lo que tú has vivido te va a servir. Dios sabía que lo que Moisés había vivido le iba a servir a otros, le iba a servir a alguien. ¿Tú crees que todo el sufrimiento que tú has tenido, la separación con tu esposo, con tu esposa, el divorcio, Julio, los líos, los pleitos, en mi caso, el consumo, la vida de mentira, de hipocresía, los pleitos, el fracaso, la derrota, la tristeza, el haberte quedado sin nada? ¿Tú crees que no tiene un propósito? ¿Tú crees que Dios permitió que tú vivas eso? Para nada. Obviamente, igual que Moisés, tú no sabes lo que Dios quiere hacer, pero por eso esta noche Dios te está diciendo: me servirás. Todo lo que tú has estado viviendo, experimentando, todo lo que tú has caminado, esos fracasos, ese dolor, esa acusación, incluso ese pecado, Dios quiere usarlo. Ahora, ¿esto es para qué? Es claro que Dios le estaba diciendo a Moisés para qué lo quería o para qué lo llamaba. Por ahí yo he escuchado que cuando uno pasa algo, uno no tiene que decir: Señor, ¿por qué? Sino solamente ¿para qué? No. También se pregunta ¿por qué? No, hermano Julio, no sea blasfemo, que se vaya el diablo y que venga. No. Momento, hermanos, momento, por favor, no se me alebreste. Yo veo aquí dos cosas.
yo veo aquí el por qué y veo también el para qué. Primero vimos el para qué. Ok, usted puede decirle al Señor, yo, Señor, ¿para qué me volvería a ti? ¿Para qué yo te aceptaría? ¿Para qué? Y Dios le va a revelar. Y si Dios no se lo revela, se lo estoy diciendo yo. ¿Para qué? Para que todo lo que has vivido, para que todo lo que has sufrido, todo lo que te han hecho, todo lo que has hecho, para que tenga sentido lo que tú has pasado anteriormente. Para eso. Porque hay gente, y Dios sabe que hay gente que tú le puedes ayudar. Hay gente que solo tú, puedes levantarle. ¿Cómo así solo yo? O sea que soy indispensable. No, claro, Dios puede usar varias personas. Pero Dios está pensando en ti. Dios está pensando en los dones que te dio. Dios está pensando en ese ministerio que tienes tú. Que tal vez ni lo has descubierto. Pero tiene un propósito bien claro en tu vida. Ahora, una pausa, por favor. Yo no estoy hablando que te vuelvas evangélico. Por favor, hermanos y amigos, yo no te estoy tratando de llevar a la iglesia evangélica. Ay, no, yo evangélico, yo soy católico, hermano, yo soy su hermano, soy carismático, mormón, ateo, ¿qué? Soy musulmán, qué sé yo, sabatista, adventista, testigo de Jehová. Yo no te estoy diciendo que seas evangélico. Yo lo que te estoy diciendo es que le sirvas al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y su Hijo Jesucristo, que fue el que vino a salvarte a ti y salvarme a mí. Que tengas una experiencia con Él, pues. Que tengas una experiencia, no con el Corán, no con Mahoma, no con la Biblia, no con el pastor, no con el apóstol, no con la doctrina, no con la enseñanza, no con el ministerio. Yo tengo cercanía con el apóstol, con el profeta, con la Biblia RBD, con la Biblia Menudo, con la qué sé yo. No. Yo te quiero decir que tú tienes que tener, y para eso te estoy diciendo, tienes que tener cercanía y una comunión con el Espíritu Santo. Eso sí, es lo que te quiero decir. Ok, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tú crees que hay cosas que tú has vivido que no le podrían servir a alguien? Hay mucho en ti. Dicen que los pastores tienen dentro de sus, por decirlo así, dentro de sus herramientas, dentro de sus elementos pastoriles, o pastoriles, tienen varias cosas, sus ondas, tienen su vara, su cayado, pero hay un elemento, hay una parte, una herramienta que casi no se habla, que es una bolsa pastoril, una bolsa, que es la misma bolsa que usó David para meter las 5 piedras que recogió del arroyo cuando le pegó la pedrada a Goliat. Si usted no se recuerda, en el primer libro de Samuel, dice que él se fue al arroyo y escogió 5 piedras y las metió en el saco pastoril. Y cada piedra representa una experiencia en la enseñanza, ministerio magisterial, una experiencia en lo profético, ministerio que te anuncia lo que ha de venir y la claridad de las cosas que son reales, ministerio evangelístico, el alcance que puedes tú tener en Dios, el ministerio apostólico, la firmeza y la dirección que debe de tener y debe de haber en tu vida, y la identidad y la casa que ha de representar la piedra, que es el ministerio pastoral. Ahí los tenía. Y si tú te pones a pensar en tu vida, ¿cuántas piedras tú crees que tienes guardadas? Las piedras son las experiencias que has tenido. ¿Sí? ¿Cuánto dolor has tenido tú en tu vida? Imagínate cuántas piedras tienes. Yo sé que usted dirá, ay Dios, si cada experiencia dolorosa
Hermano Julio, son piedras. Yo tengo mi camión, debería de vender piedras para construcciones de puentes. Puede ser, puede ser. Si tú esas piedras las usas con la onda de Dios y dices lo que dijo David, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Y con esa experiencia botas al gigante. Estas experiencias son el llamamiento que Dios quiere usar. Estas experiencias representan esa riqueza que solo tú tienes. Si tú crees que has sufrido mucho, si tú crees que te han hecho mucho daño, mucho dolor, imagínate cuánta cantidad de piedras para matar a tanto gigante. Imagínate cuánto impacto puedes tener. Por eso la Biblia dice que al que mucho se le da, más se le pide. Si tienes muchas piedras, definitivamente tienes que matar muchos gigantes. Entonces en esta noche yo rápidamente quería usar una parte del tiempo para hablarte del para qué Dios te está llamando. Pero de que le sirves, le sirves. ¿Para qué? Para que tú le vas a servir a Dios. ¿Pero para qué? Para que lo que tú has vivido como piedra, cual piedra, vas a ayudar a derribar un gigante que pueda tener alguien allí. ¿Viste qué interesante? Porque ese gigante no solamente molestaba a David, sino que molestaba a un gran ejército. Puede ser que esa experiencia que tú estás tratando de ocultar, esa violación, ese error, ese pecado, esa mentira, puede ser que sea la victoria de una familia, la victoria de una empresa, puede ser la victoria de tus hijos o de tus nietos, puede ser la victoria de tu matrimonio, de tus estudios. No te equivoques. Dios te vio y te dice en esta noche, me servirás. Y número 2, ¿para qué? Ya lo vimos. Número 2, ¿por qué? Ahora, aquí hay otro punto que es muy importante y no es un punto que se deba tocar a la ligera. Porque si usted lee bien, dice que el Señor lo llamó y le dijo, ven. Pero ya vimos para qué. Porque eso lo dice el versículo número 10. Dice, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Para qué Dios te está llamando hoy? Para que le sirvas. Pero ¿para qué le va a servir? Para que ayude a alguien. ¿Para qué? Para que ayude a alguien. ¿Para qué? Para que ayude a alguien. Pero, ¿por qué te llama? ¿Por qué no solo te usa? Eso es hermoso, hermano. Perdone que me emocione, pero esto es hermoso. ¿Por qué no solo te usa? ¿Por qué no solo le agarró a Moisés sin que se dieran cuenta y de repente empieza a servir a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que llamar? Ahora ya no estamos hablando del para qué. Porque el por qué y para qué son dos cosas totalmente diferentes. ¿Para qué? Ya lo vimos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo está llamando? ¿Por qué lo llamará? Bueno, tal vez la más importante, y hay muchas razones que le podríamos nosotros usar como respuesta del por qué. Pero la que yo voy a usar es que Él le dice, ven. ¿Por qué lo llama? Porque Moisés venía muy contaminado de Egipto. Ay, hermano. No solamente es de usarlo. No solamente es de agarrar a alguien, venite y vamos. No. Un momento. Moisés necesitaba ir con él. Marcos capítulo 3 versículo 14 dice que él llamó a los que él quiso para que estuviesen con él. Oiga lo que dice Marcos capítulo 9. A lo mejor sabe que se lo voy a buscar. ¿Sabe por qué se lo busco? Porque después dice, el hermano Julio. Vamos a ver, aquí está. Dice Marcos capítulo número 3 versículo número 13. 3:13 de Marcos. Dice, y llamó así a los que él quiso. ¿A quién le llamó? A los que él quiso. Bueno, pongámoselo desde el punto de vista Julio González. Llamó a los que se le dio la regalada gana.
llamó a los que se le antojó llamar. ¿Y pero por qué él hace esto? ¿Y pero por qué Dios está usando a esta prostituta? ¿Pero y por qué a este aguado lo volvió a levantar? ¿Y por qué a este pecador lo hizo? ¿Y por qué a este? ¿Y por qué no a mí? Porque a él quiso. Y punto. No pelee con la gente, peleese con Dios si quiere pelear. Marcos 3:13 dice que él llamó a los que él ¿qué? Quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. ¿A quiénes? A los que él quiso. No llamó a los platudos, a los más guapos, a los más cuadrados, a los más inteligentes. No llamó a los más pilas. Él llamó a los que él quiso. Algunos de los que quiso somos feos, somos ridículos, somos nerviosos, somos gritones, somos bravos, somos pobres. Pero él quiso llamarte y quiere llamarte a su servicio. ¿A quién le llamó? A los que él quiso. Recuerde esto siempre. Él llama a los que quiere. Y vinieron a él. Ok. Ahora, ¿por qué lo llamó? Porque Moisés venía contaminado. Es decir, Moisés venía con pensamientos de Egipto. Moisés venía con pensamientos como egipcio. Aunque no era egipcio, él estuvo mucho tiempo en Egipto. Y cuando salió de Egipto, Dios necesitaba cambiarle esa mente. Porque iba a regresar allá y no podía pensar ahora como ellos. No podía pensar igual. Por eso cuando yo miro a un cristiano que piensa como un mundano, yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Vamos a hacer esto y la manera de trabajar es igual que una empresa. ¿Pero cómo? La manera de ministrar es como que estuviera en una consejería, en una meditación, en un trance. ¿Pero por qué lo hacen así? No le han cambiado el chip. Por eso es que es necesario que él lo llamó. Le dijo, ven a mí, porque después te enviaré. Vienes de Egipto, te saco de Egipto, te alejas de Egipto y te acercas a mí. Y después te voy a volver a enviar al mismo lugar, pero con otro pensamiento, otra manera de pensar, otra manera de hacer las cosas. No podemos nosotros creer, hermano, que el reino de los cielos es comida y bebida. Decía el apóstol Pablo, y es uno de mis versos preferidos, porque yo vengo a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es cuestión de lo que podamos lograr y lo que podamos aparentar y lo que podamos nosotros saber. Vamos a hablar del crecimiento, las 21,000 formas de hacer que la iglesia crezca, la manera correcta de poder. No, puede que te ayude en muchas cosas, pero no podemos hacerlo igual que el mundo. Solo es un comentario. La alabanza no puede ser igual que el mundo. Las luces y los adornos no pueden ser igual que el mundo. Solo digo. Entonces, ¿por qué lo llamó? No para qué. Ya vimos para qué. ¿Por qué lo llamó? Porque Moisés necesitaba cambiar de pensamiento. Necesitaba cambiar internamente. Porque en Egipto, el que está arriba le sirven. Pero cuando Moisés se acerca a Dios, se da cuenta que es al revés. Que el que está arriba sirve. Hay gente que viene al reino y que cree que le tienen que servir porque ahora es X ministro, X pastor, X apóstol, X cosa. Eso es en el mundo. Eso era en Egipto. Por esa razón es que Dios le dijo a Moisés, acércate. Y termino con esto. ¿A dónde? ¿Me gusta hacer esto? ¿A dónde lo llamó Dios a Moisés? ¿A dónde? Por favor. Bueno, perdonen, voy a volverlo a abrir. ¿Sabe a dónde le dijo que vinieran? Escuche. Y se le apareció el ángel de Jehová, versículo 2. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 10, pero vamos a irnos 8 versículos antes. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se consume? Y mientras, versículo 4, mientras él iba, Dios lo llamó. ¿A dónde lo llamó? A la zarza. Sí, pero la zarza, ¿cómo estaba? Con fuego. Y aquí va el golazo, pues. Cuando le dijeron a Moisés: Moisés, yo te voy a mandar de donde venís, yo te voy a mandar. Ahora vas a ir y vas a liberar al pueblo. Y todas tus experiencias, todo lo que aprendiste, todas las mañas que tú aprendiste de Egipto, te van a servir ahora. ¿Para qué? Te van a servir para ir allá y liberarlo de esas mañas que tú conoces. Por eso el adicto puede liberar su corazón con el entendimiento que Dios le da. Por eso el que pasó un divorcio entiende, puede dar un consejo. Ahora, yo no quiero decir que solo se pueda. Pablo nunca se casó y podía dar los mejores consejos a los matrimonios. Pero en este respecto, vemos que le sirvió la experiencia que tuvo Moisés en Egipto. Y la razón por la cual Dios le llama fue porque él necesitaba con el fuego que se quitara todo lo que no era de Dios. El fuego son problemas, pues, hombre. El fuego son momentos de mucho calor. Son momentos que te arden, que te ampollan, que te ponen rojo. Dios, cuando llamó a Moisés para ir a liberar, antes de hacer eso, lo llamó a un proceso de liberación, de purificación. Esa es la parte que quiero que tú medites. Tú estás sufriendo porque estás en Egipto. Hoy estás sufriendo, pasando un momento duro porque estás en Egipto aún. ¿Estás huyendo? ¿O estás en el fuego de la preparación de Dios? Dice la Biblia que Moisés se acercó al fuego. Y Dios le dijo: Moisés, quita tus calzados de tus pies. Porque este lugar, este fuego, este dolor que vas a sentir ahora, esta frustración que vas a sentir en este momento, esa soledad que vas a sentir en este momento, esta tristeza, esa amargura, no es igual a la de Egipto. Yo viví los dos sufrimientos, los dos dolores. Y le digo que puedo testificar de los dos, pero es mejor sufrir con Cristo. Es mejor pasar necesidades con Él. Es mejor pasar soledades con Él, pasar dolor con Él, que sin Él. Dios te dice en esta noche: me servirás. Que Dios te bendiga. Te saludó Julio González, tu hermano. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a pedir al Señor que nos dé la palabra para el próximo sábado a las 19 horas. Te esperamos acá. Que Dios te bendiga. Bendiciones.